Buenos días, mi nombre es María Carolina Zapata, soy integrante del Grupo de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos LOPA. En esta oportunidad voy a conversar un poco sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, conocida como LOXIMAT. Voy a hablar un poco sobre su definición, su objeto y el ámbito de aplicación en el Estado venezolano. La Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo es una serie de normas que deben adoptar las empresas con el propósito de preservar la integridad física y salud de sus trabajadores, el mejoramiento de medidas de seguridad en las instalaciones de las empresas, determinación de los procesos peligrosos, capacitación a los trabajadores, prevención de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y responsabilidad de la empresa ante infortunios laborales. En resumen, todas las empresas, tanto públicas y privadas, deben cumplir con el reglamento de la LOXIMAT. Para entender un poco el basamento legal que contempla la LOXIMAT y la obligatoriedad de cumplir con algunos artículos por parte del patrono, debemos hablar un poco sobre lo que es el objeto de la ley y su ámbito de aplicación. En el artículo 1 de la ley se establece el objeto, el cual es establecer las instituciones, normas, lineamientos de las políticas, los órganos y entes que permiten garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, salud y bienestar en el ambiente de trabajo, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo y la promoción al desarrollo de programas para la recreación de la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. En el ámbito de aplicación de la ley, eso está establecido en el artículo 4, el cual dice que abarca a los trabajadores bajo relación de dependencia por cuenta propia del empleador, cualquiera sea su naturaleza, el lugar donde se ejecute, persiga o no fines de lucro, sean públicos o privados, y en general a toda prestación de servicios personales donde haya patrones y trabajadores. Su aplicación incluye a trabajadores domésticos, a domicilio y a conserjería, así como también a aquellos que desempeñan labores en cooperativas u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio. Es importante resaltar que la Ley Orgánica de Prevención en el Ambiente del Trabajo garantiza a cada ciudadano en relación de dependencia, seguridad social, de acuerdo a las actividades que realiza, puesto que esta ley establece cuáles deberían de ser todas aquellas formas en que el trabajador debe de ser tratado dentro de las instalaciones, y establece una serie de normas a fin de garantizar que el trabajador esté dentro de su ambiente de trabajo lo más seguro posible. Muchísimas gracias. Mi nombre es Astrid Mendoza, yo voy a hablar sobre las obligaciones patronales conforme a la LOXIMAT. En el artículo 56 dice de esta manera: adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso, así en los contratos individuales y en los colectivos. A tales efectos deberán: número 1. Organizar el trabajo de conformidad a los avances tecnológicos que le permitan su ejecución en condiciones adecuadas a la capacidad física y mental de los trabajadores, a sus hábitos y creencias culturales y a su dignidad como personas humanas. Consultar a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones y al Comité de Seguridad y Salud Laboral antes de que se ejecuten las medidas que prevean cambios en la organización del trabajo que puedan afectar a un grupo o a su totalidad de los trabajadores y trabajadoras, o decisiones muy importantes sobre la seguridad e higiene del medio ambiente de trabajo. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los principios de la prevención de las condiciones inseguras e insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producirse un cambio en el proceso laboral o una modificación del puesto de trabajo. Instruirlos y capacitarlos respecto a la promoción de la salud y la seguridad, la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como también lo que se refiere al uso y disposición personales de seguridad y protección. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de Seguridad y Salud Laboral las condiciones inseguras a las que estén expuestas los primeros por la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos o las condiciones disergonámicas y psicosociales que pueden causar daños a la salud
de acuerdo a los criterios establecidos por el INSACEL. Ahora bien, vamos a hablar sobre las sanciones a los patronos. Existen tres tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Según el artículo 118 de la LOCSIMAT, se sancionará al empleador o empleadora con una multa de hasta 25 unidades tributarias por cada trabajador expuesto, cuando, por ejemplo, no ofrezca una oportunidad adecuada de respuesta a la solicitud de información o de realización de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, no garantice los elementos de saneamiento básicos en los puestos de trabajo en las empresas, establecimientos, explotaciones o faenas, no colocar de forma pública y visible en el centro de trabajo registros actualizados de los índices de accidentes de trabajo o de enfermedades ocupacionales, entre otras irregularidades. También tenemos las infracciones graves. Según el artículo 119 de la misma ley, se sancionarán al empleador o empleadora con una multa desde 26 hasta 75 unidades tributarias por cada empleador expuesto, cuando no cree y mantenga actualizado un sistema de información de prevención de seguridad y salud laborable en correspondencia con el sistema de información de seguridad social conforme con la ley. No presenta oportunamente al INSACEL informes de las medidas apropiadas para prevenir los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en los centros de trabajo. No diseña o implementa una política de seguridad y salud de trabajo de conformidad con la ley. Es indispensable tener en conocimiento que todos los patronos deben implementar políticas y prácticas en las diferentes empresas o lugares de trabajo para poder tener la garantía de que los trabajadores o trabajadoras no van a ser maltratados o su vida correrá riesgo, ya existen infinidades de ejemplos donde los accidentes laborales están a la puerta del día. Por ejemplo, en las empresas donde yo he tenido que trabajar, existen accidentes cuando los empleadores no tienen una política del uso de casco. Han habido accidentes donde los trabajadores se desprende alguna pieza de alguna máquina y les cae en la cabeza y tienen accidentes o son accidentes mortales donde las personas pierden la vida. También tenemos las infracciones muy graves. Según el artículo 120, se sancionará al empleador o empleadora con una multa de 76 a 100 unidades tributarias por cada trabajador expuesto, cuando no informe de la ocurrencia de accidentes de trabajo o de forma inmediata al INSACEL y al sindicato, no declare formalmente dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de los accidentes de trabajo o del diagnóstico de las enfermedades ocupacionales al INSACEL, no brinde auxilio inmediato al trabajador o a trabajadora lesionado o enfermo de conformidad con esta ley y su reglamento. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Gustavo Herrera Penso y voy a hablarles sobre los sindicatos y el derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es el sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales con respecto al centro de producción, al empleador con el que están relacionados contractualmente. El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo a quienes los componen. Según la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, en su artículo 353 nos habla sobre la libertad sindical, que nos quiere decir que los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientemente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta ley. También hablamos de autonomía sindical en el artículo 354. Esto nos quiere decir que todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozarán de la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Funciones de los sindicatos. Los sindicatos, tras reunirse con sus afiliados, informan y llegan a acuerdos previos o toman conciencia de las necesidades. Negocian en nombre de esto se puede llamar como negociación colectiva. ¿Qué se negocian aquí? Los salarios y condiciones del trabajo. Esto quiere decir jornada, descanso, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etc., dando lugar al contrato colectivo del trabajo. El sindicato tiene como objeto principal el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de negociación,
como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. Tipo de sindicato: tenemos sindicato de empresas, sindicato interempresas, sindicato de trabajadores independientes, sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, sindicato de industria o sindicato de oficio. Ahora les voy a hablar sobre el derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es el derecho colectivo del trabajo? Son las relaciones que se dan entre los grupos profesionales de uno y otro sector, con la finalidad de dictar las normas que se han de desarrollar, esto quiere decir convenios colectivos, y los modos de solución de los conflictos que se plantean. Además, al de los temas que se vinculan con el desarrollo de las diversas instituciones que ellos representan, donde estas partes gozan de una autonomía que constituye la base de la vida de la relación. También se puede decir que es aquel derecho que dentro de la disciplina general del derecho del trabajo regula las relaciones entre los patronos y los trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes que a todos ellos les interesa. También podemos decir, para concluir, que el derecho colectivo del trabajo se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos. Esto quiere decir, por un lado, los sindicatos y por el otro, las cámaras empresariales representantes de los empleadores. Mi nombre es Ricardo Rojas Perdomo y me corresponde hablar sobre negociación y conflictos colectivos y sujeto de negociación colectiva. Entrando en materia correspondiente a la negociación colectiva, es definida como el desempeño de la obligación mutua entre el empleador y el representante de los trabajadores de reunirse en un tiempo razonable y conversar lo referente a salarios, horarios y otros términos de condiciones de empleo o la negociación de un acuerdo. Cualquier asunto que surja de esta y la realización de un contrato escrito que incorpore un acuerdo alcanzado si lo solicita cualquiera de las partes. Es importante que la negociación colectiva radica en un trabajo fundamental de las organizaciones sindicales para ampliar los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de los mismos. Además, define el ambiente adecuado debido a que esa es la empresa y en los sitios de trabajo donde se reglamentan de manera adecuada las condiciones de trabajo y los derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores. Ahora, correspondiente a los conflictos colectivos, se definen como medios para modificar las condiciones de trabajo, reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas y para oponerse o a medidas de cualquier índole que pueda perjudicar a los trabajadores, incluyendo las prácticas antisindicales. En Venezuela, al iniciar un procedimiento conflictivo, es de carácter obligatorio cumplir con la etapa de conciliación. De acuerdo a la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, expresa en su artículo 476 que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones. En dicho pliego, el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relacionadas a las condiciones de trabajo. Para que se celebre una convención colectiva o se dé cumplimiento a una que se haya pactado con anterioridad. Los conflictos se resolverán de acuerdo a lo señalado en el capítulo 3 del conflicto colectivo de trabajo en su artículo 472 al 482 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. De acuerdo a lo planteado, se puede decir que el conflicto colectivo es un proceso que utilizan las partes para ayudar a lograr los objetivos que se planteen. Es un medio de presión que contribuye o que se puedan alcanzar los objetivos que se determine con anterioridad e inclusive es importante destacar que con solo anunciar un conflicto, este se convierte en un elemento de presión. Finalizando, hablaremos sobre sujeto de negociación colectiva, el cual son las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, las coaliciones o grupos de trabajadores y trabajadoras y las cámaras patronales en los términos y condiciones de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras y las demás organizaciones de representación colectiva de los intereses, bien sea de trabajadores y trabajadoras por una parte o patronos y patronas por otra parte. Muchas gracias.